Feliz Día del Cómic. Sí, por favor, gracias. Molt bé. Buenas tardes, mi nombre es Mariona Borrull, soy periodista y nada, vamos a presentar el acto de hoy, esta mesa sobre el futuro del cómic. Voy casi directo al grano. Mirad, pensar en el futuro a mí me da mucho miedo, ¿vale? O sea, siempre nos quedamos muy abstractos, siempre nos anticipamos a cosas que no pasan, ¿vale? Y parece como que soñar sea algo de criaturas, casi como el cómic. Así que, nada, solemos pensar en presente y el futuro lo dejamos al mañana, ¿no? Ya, mañana nos pondremos. Pero claro, las mayores crisis sabemos que pasan cuando dejamos que alguien imagine por nosotros. Así que, cariños, nos toca ponernos manos a la obra y pensar en el futuro. Y en el futuro pensamos el cómic. Así que hoy hemos reunido a una mesa de 4 vengadores, yo diría, expertos en la materia que van a pensar con nosotros, a imaginar con nosotros cuál va a ser este futuro del medio. Empiezo a mi izquierda, Josep María Polls, autor, guionista de cómics, guionista de Remington 1885, reciente publicado y docente en la Escola Joso. Com estàs, Josep María? Pues molt bé, molt bé. Aquí esperant a descobrir el futur del còmic. Maravilla. No sé com serà, però bueno, a veure si ho fem entre tots. Sí, entre todos vamos a pensarlo. Óscar Valiente, en tu Wikipedia sale otaku, divulgador y editor en última instancia, pero te conocemos por ser el director de Norma Editorial. Óscar, ¿qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí, como tú dices, con este lleno un martes y contentos de celebrar el presente, que es el Día del Cómic. Ahora hablaremos del futuro, pero bueno, que no se nos olvide que llegar hasta aquí ha sido algo complicado y que podemos estar orgullosos de que por fin el cómic tenga su día. Totalmente. Laura Pérez Bernetti, dibujante, ilustradora, gran premio del Salón del Cómic y autora de El Designio, publicado el año pasado. ¿Cómo estás, Laura? Pues muy bien, encantada de estar con vosotros el Día del Cómic y vamos a hablar del futuro como si fuéramos pitonisas, a ver qué nos espera en el cómic a lectores y autores. ¡Qué maravilla! Ay, me encanta saberme una pitonisa del cómic. ¡Ay, qué bien! Muy bien. Fernando Tarrancón, mítico, fundador de la librería de cómics Joker en Bilbao. Muchas gracias por haber venido. Nada, un placer. Y lo de mítico me ha flipado, ¿eh? Mira, te voy a lanzar la primera pregunta directamente a ti. ¿Qué te pasó por la cabeza cuando te dijeron te queremos para una mesa sobre el futuro del cómic? Bueno, pensaba que no íbamos a hablar del futuro del cómic. Dije, con un poco de suerte nos desviamos y no hablamos del futuro del cómic. Entonces, para no cagarla, porque el futuro... Mira, en el sector del libro, ya no solo en el del cómic, cada X tiempos viene una revolución, ¿no? En el cómic tuvimos solo el sarampión. En el libro fue más grande el digital. Yo me acuerdo, no voy a decir de un autor, porque además es el autor de La Casa, del que vi un cómic con algunas viñetitas moviéndose, una cosa que ahora ves en retrospectiva y casi te da ternura por lo naif, ¿no? Pero, por ejemplo, el libro digital, los agoreros de que eso iba a acabar con el libro, yo lo sufrimos durante años y años, que eso... y se ha quedado donde está. Entonces, yo viendo que gente súper influyente, con más estudios que yo, metía la pata tanto, entonces digo, bueno, el futuro pues igual te hablo de aquí a mañana o veremos hacia dónde podemos avanzar. Pero me da miedo, ¿eh? Yo no soy tan pitoniso. ¿Y vosotras? Bueno, yo creo que el cómic está en un momento de una línea de oro de autores, de autoras, de estilos, de temas nuevos. Es realmente una explosión que incluso están reconociendo en Angoulême, en Spiegelman, Chris Ware y autores de bandera exteriores a España y a nuestro cómic. Bueno, solo hay que ver la asistencia de, por ejemplo, los actos que se hicieron con Chris Ware en el CCCB. O sea, a mí me dejó absolutamente, bueno, fascinada. Me gustaría mucho preguntaros por cómics en concreto. Ya que el futuro nos cuesta tanto como idea abstracta, vamos a hablar de lo que tenemos entre las manos. Hablemos primero del pasado hacia el presente, ¿vale? Para establecer un poco una línea. ¿Qué cómics del pasado diríais que hablan bien del momento presente? Bien. O sea, que acertaron. Que hablan del momento presente. Vale. Exacto, no que son optimistas ni... Pues no sé, ahora supongo que hay un montón. Yo no soy lector, hace tiempo que ya no leo tanto como antes.
Pero si he de recordar alguno que siempre me impactó y que lo he visto reflejado en lo que nos está ocurriendo hoy en día y en tiempos y en años anteriores también, es cómic que a mí me fascinó en su día, que es Guerra de Clanes de Edwin Vukovic y Darko Macan, que te cuenta un poco la escisión, la fragmentación de los Balcanes y un poco también la fragmentación del este y las guerras continuas que se generan allí a través de la imagen de un personaje que es Grendel, que es un concepto, ya no tanto que nace como un personaje, pero luego es un concepto, y mezclado como con el feudalismo medieval. Y es muy interesante esa fragmentación del este en constante conflicto, y yo creo que es vigente cada día. O sea, y eso sí, me impactó en su día y creo que es muy vigente ahora. Óscar, te lanzo la pregunta. Bueno, yo barriendo para casa, mira, ahora que estamos recuperando obras de Will Eisner, vamos a relanzar Contrato con Dios, por ejemplo, en catalán y castellano. Creo que es un autor imprescindible, que sigue vigente, que fue innovador en su momento, ¿no? Se dice que es el padre de la novela gráfica, pero bueno, había otros coetáneos también trabajando cosas similares, pero sí que es verdad que fue el primero que abordó temas desde una perspectiva adulta, que no eran temas de género, temas biográficos, temas familiares, temas que le preocupaban, en formatos más extensos, ¿no? De más de 100 páginas, y que hoy sigue vigente, ¿no? Y que ha abierto la puerta para que muchos creadores hoy día pues, puedan desarrollar su talento, contar historias pues, que en la época de Will Eisner no se podía contar en el formato del cómic. Dirían que se anticipó. Laura. Bueno, yo creo que a nivel nacional, por ejemplo, Magius, el premio nacional que hablaba de España, pues fue bastante importante, ¿no? Y luego también a nivel internacional, Joe Sacco, todo lo que ha hecho de graphic journalism, de reportajes, que nos ha informado, esa nueva forma del cómic, de reportaje, de que es un diario y al mismo tiempo una información periodística, me parece muy interesante. ¿Y diríais que hablan, es decir, que se puede entender cómo hablamos y cómo nos expresamos en presente a través de estos cómics? Te tiro la pelota, Fernando. ¿Cómo no te he entendido bien la pregunta? Es decir, habláis todos de cómics que son muy serios, que se anticiparon al mismo tiempo, pero pienso ahora mismo que estamos como en la era de TikTok y de el meme. ¿Se nos ocurre como algún cómic que pueda como dialogar con eso? Aunque no sé si tenías alguno. Mira, yo es que estaba pensando en la pregunta anterior porque voy lento y Dale. ya hay uno que yo creo que se relaciona bien con esto, porque Frank Miller, que tuvo cómics muy políticos, de hecho desde Gimme Liberty hasta Electra Asesina, donde el presidente nos puede recordar a lo que se ha intentado ahora, pero en el DK2, en Dark Knight, el Strikes Again, no me acuerdo cómo es el título exacto, la segunda parte del Dark Knight, en ese el presidente es un holograma y hay, incluso antes de que empezara a funcionar las redes sociales, ya se hablaba de memes, ya se hablaba de influencers, ya estaba todo eso incluso en el propio lenguaje. O sea que yo creo que es un cómic muy adelantado a su tiempo en ese sentido y hablaba bastante. Aunque ahora quizá lo que más se usa es el propio cómic. Está muy presente en las redes desde viñetas que se contextualizan, se les cambia la firma, se les cambian los textos. Eso en otra época eran intervenciones, ahora es robo, pero bueno, porque me parece que se hace en otro sentido. Pero yo creo que sí que hay mucho, o sea que el lenguaje del cómic está muy presente en los propios memes, usan el lenguaje del cómic. ¿Os ha sorprendido encontraros cómic donde no lo esperabais? Bueno, hemos picado mucha piedra para que el cómic esté en todos lados, ¿no? Yo siempre lo digo, cuando yo empecé aquí, que hace ya mucho, y visitábamos las librerías con obras como las de Eisner, con Hugo Pratt, con autores muy elevados, nos decían que los libreros generales, que ellos ya tenían allí un rincón de cómic y tenían, sin desmerecer, pero tenían el Asterix, el Tintín, algún saldo y ya con esto era suficiente. Y nosotros, pues eso, Enki Bilal, teníamos autores que creíamos que en la librería general debían tener presencia y era muy complicado. Y poco a poco, pues con el trabajo de todos, hemos ido rompiendo barreras, ¿no? Y ahora es fácil encontrar el cómic incluso aquí en el aeropuerto de Barcelona o en sitios donde crees que a lo mejor no es el sitio donde estás acostumbrado a encontrarlos. Así que contentos y bueno, siempre queremos más, ¿no? Yo creo que los editores, los autores, nos gustaría ver aún más cómics, más variedad de cómics a veces en algunos sitios, pero la suerte es que cada vez nos sorprende menos encontrar cómics. Yo, al haber tratado poesía y cómic,
he descubierto que los poetas que no tenían ningún interés en el cómic se han lanzado a leer novela gráfica, han dicho vale la pena, y además he visto que interesa el cómic en relación a los juegos de rol, a la literatura, a la poesía, a la música, a las performances. O sea que el cómic está dialogando con muchas otras artes. Yo, como docente, creo que una de las mejores participaciones del cómic está en las aulas. Ahora, ya lo fue en su día, pero realmente ahora se está utilizando muchísimo como herramienta didáctica y creo que eso es un gran logro. Perderle el miedo al cómic como medio, como lenguaje para hacerle entender cosas a los chavales más jóvenes, a mí me parece maravilloso. Luego que lo interesante es que haya continuidad y respeto en otros segmentos del cómic, pero creo que es una parte fundamental. Claro, hay una ventaja hoy día para dibujar ese futuro por el que tú nos estás preguntando, que es que hay toda una generación ahora de personas en lugares influyentes, educadores, periodistas, bibliotecarios, que tienen entre 30 y 50 años, que saben quién es Frank Miller, que también saben quién es Will Eisner, que saben quién es Akira Toriyama, que saben que hay todo tipo de cómics para todo tipo de públicos y que se puede usar el cómic como diversión, pero también como medio de divulgación y educativo. Y esto también pues, ha facilitado mucho que el cómic progrese de esta manera, ¿no? Libreros, ¿no? Libreros generales que saben que el cómic puede estar al lado de García Márquez perfectamente porque también tiene su público. Y yo creo que eso es una baza que ha ayudado a que el cómic esté hoy donde está, que lo estemos disfrutando en este presente y que nos da un poco de garantías de que el futuro no va a ir a peor, sino que debería continuar mejorando porque somos una legión, ¿no? de gente que ahora está pues, trabajando en estos puestos de relevancia, que tiene otra percepción del cómic que no es la que tenían las personas que estaban en estos puestos hace 2 o 3 décadas. Sí, yo creo que los lectores, los que antes eran lectores, que ahora son padres, naturalizar el cómic es lo que mejor nos ha pasado. Yo creo que es el gran éxito. Y luego que también hemos visto que los lectores de cómic desde el 2020 han aumentado un 38% y los editores de literatura, ensayo, poesía o se han estancado o se han reducido. ¿Qué ha sucedido? Que editores que habían despreciado el cómic se están diciendo, oye, ¿por qué no sacamos una colección? ¿Por qué no sacamos, o sea, gente que de ninguna manera apoyaba el cómic, dice, pues quizás sea conveniente tenerlo en cuenta? Igual me estoy encontrando y aquí me vais a lanzar una palangana en la cabeza, ¿eh? Pero me está sorprendiendo que hablemos de cómic como el tomo editado entre 2 cubiertas, ¿no? Tomo de toda la vida, ¿no? ¿No pensáis, por ejemplo, en nuevos formatos del cómic? Por ejemplo, yo estoy suscrita a una newsletter de Movie, de crítica de cine, y cada semana lanzan una viñeta de un cómic que tú, si estás suscrito desde hace tiempo, pues vas siguiendo, si no, para ti es como arte abstracto, ¿no? O sea, despojado de narrativa. Y mi pregunta es, ¿qué espacios está ocupando el lenguaje del cómic hoy día? Y de alguna forma, ¿de qué nos habla y qué futuro anticipa eso? Bueno, existe el Webtoon, que es un sistema de lectura distinto en vertical y que ya se está probando a través de digital. Eso sería un ejemplo de que el lenguaje se está adaptando a los tiempos, aunque tiene una diversidad muy amplia de formatos y de soportes, pero se está adaptando a los tiempos. El Webtoon sería un ejemplo. Sí, sobre todo la gente joven, los lectores de manga leen muchísimo manga legal o a veces no tan legal y el Webtoon coreano pues es una nueva ventana de oportunidad que nos ha traído al sector porque al final son nuevas ventanas para que los lectores se familiaricen con el lenguaje del cómic, aunque sean scroll, aunque sean viñetas individuales o como sea, pero al final es otro tipo de cómic y yo siempre digo que todas estas nuevas ventanas son una forma de acercar al público a un medio y que no se pierdan en redes sociales o en otros medios audiovisuales, ¿no? Al final acercar el cómic, aunque sean otros formatos, está muy bien, pero sí que es verdad que el sector que un poco que representamos somos un poquito más endogámicos en el sentido de que nos gusta pensar en el cómic, ¿no? En la librería, en el cómic todavía impreso, a pesar de que evidentemente somos muy conscientes de que cada vez hay más formas de acercarse al medio. Fernando, estaba para ti.
Am, ¿Qué cómics has leído recientemente que hayan empezado a abrir camino? Es decir, que ya veas que se anticipan a cosas o que lo sientas. No hace falta que expliques por qué, pero... Bueno, más que abran camino, porque yo creo que hay dos tendencias que son fundamentales. Una es una vanguardia pura, ¿no? Que dices, vale, yo qué sé, cómic radical de Antonio Hitos. Me parece un cómic fascinante, pero yo entiendo que no va a ser un bestseller. Entonces, pues un cómic para autores, un cómic para interesados, un cómic fascinante, que tiene su propio, es que incluso tiene su propio aparato crítico en el mismo cómic. Pero luego hay otro tipo de cómic que dices, por ejemplo, uno de los cómics que más ha funcionado el año pasado fue el Premio Nacional, el de Cuerpo Cristo, el de Bea Lema, que es un cómic que cualquier persona que, bueno, de hecho, la polemiquita que hubo era que eso no es un cómic, porque que si está por... Que lo digo como de cachondeo, porque no mucha polémica, pero lo que quiero decir es un cómic que técnicamente, narrativamente, propone cosas. Lo que decías antes de ¿dónde está el cómic? El cómic está en todas partes y por eso está tan integrado el lenguaje del cómic que una propuesta que juega con el lenguaje de una manera que igual hace 20 años hubieran dicho esto es para revistas como muy especializadas y sí que hubiera tenido su nicho. Bueno, ahora lleva haciendo cosas y probando, experimentando con el lenguaje, llevando límites desde el comienzo de tu carrera. Pero que un cómic que juega a eso... Lo que pasa es que el Cuerpo de Cristo tiene un grafismo innovador, pero está muy bien narrado. Claro, claro. Está muy bien sí, narrado. Sí, narrativamente es más clásico. Sí, pero que funcione como ha funcionado, que traspase, que venda en librería de película, cómic, ¿no? Se ha hecho una película. Se ha hecho un corto súper chulo. Pero que eso lo acepte la gente con normalidad y no digan esto es vanguardia, ¿no? Esto pues para los muy expertos en cómic, que va todo lo contrario. Es un lenguaje que yo creo que el cómic se demuestra cómo de naturalizado está el lenguaje. Que una obra que en principio es rupturista, eso es una cosa que tenemos nosotros en la cabeza. Las chavalas de 16 años que entran al libre y dicen, hostia, el Premio Nacional, joder, flipa, va, me lo llevo. No están pensando, sí que es que está abordada la portada y por ahí. No les interesa lo más mínimo eso. Les interesa que la historia les llega, que les parece impresionante y que cuenta muy bien lo que cuenta. Y luego hay grandes narradores y dibujantes como Keiko y Altarriba que tienen cierta edad y que son soberbios en todas sus historias. Y Ana Galván, es verdad, es difícil de leer, pero está abriendo caminos dentro de la narración. Sí, la gracia del medio es ¿no? Yo creo que la diversidad y la especulación en formatos, en maneras, es un lenguaje interminable, o sea, eterno, claro. que puedes jugar con él y cambiarlo y modificarlo, y esa es la gracia. Pero más da? Que hagan lo que hagan. Era eso, que la dicotomía que había entre vanguardia y comercialidad, que no es tal, que la tenemos más en la cabeza que en otras partes, que yo creo que la gente tiene interiorizado el lenguaje por eso, porque aparece en todas partes, porque lo ves en webtoons, lo ves en memes, lo has interiorizado, que no es un problema. O sea, y eso me parece lo fundamental, que un cómic de María Meden, un cómic de cualquier persona lo puede leer. Una persona que no sea un hiperaficionado del núcleo duro del cómic, que lo tiene todo, no hace falta eso. Sí, un buen ejercicio para eso es coger los premios nacionales, ¿no? Y son un ejemplo, pues eso, de una combinación de vanguardia, de temas serios, de temas importantes, de estilismos arriesgados, otros no tanto, y te da una perspectiva de la autoría nacional de los últimos años increíble. Qué fuerte. Qué gustazo, perdonad. O sea, esta gente sabe muchísimo. Claro, a mí también me gusta hacer el ejercicio de humildad para quitárnoslo de encima, ¿no? De ponernos en modo años 50. Soñábamos que en el futuro comeríamos todos de pastillas, iríamos en coches volantes y el cómic sería de una determinada manera. ¿Qué futuros hemos imaginado hasta el día de hoy para el cómic que han acabado no siendo y que ahora los miramos con cariño? Bueno, yo hace poco leí una historia de los años 50 de un científico muy bueno y bastante mayor, ¿no? Se enamora del ayudante, que es una jovencita que está buenísima, y dice, tengo que inventarme algo para ligármela, y se inventa una pócima de rejuvenecimiento, ¿no? Y entonces la toma, se va haciendo rejuveneces, al final tiene la edad de ella, pero claro, sigue rejuveneciendo y acaba siendo un bebé. Esto no lo hemos conseguido todavía. Y luego había otra que era que consiguieron los científicos hacer una cúpula para cubrir Nueva York y protegerla de los enemigos. Lo que está pasando un poco con el escudo de Israel, ¿no? Entonces los enemigos nada, no podían porque esta cúpula era inexpugnable y era imposible de combatirla. ¿Pero qué pasó? Que no podía entrar nada, ni comida, ni agua, ni electricidad, y se murió la
la población. Y esto tampoco se ha realizado todavía. Yo hablaba del futuro de los cómics específicamente, pero me sí. encanta la idea de vamos a cerrarnos. Ups, nos hemos dejado la puerta. Somos un sector que se ha imaginado poco en el futuro si te fijas en el propio medio, la evolución ha sido bastante limitada, ¿no? Porque incluso en el formato, el tipo de historias hemos tenido, hoy día se sigue haciendo vanguardia, pero se ha hecho vanguardia siempre. Claro. Los autores que hemos Desde mencionado principios lo han del hecho, 20. ¿no? Y yo creo que nadie hace 30, 40, 50 años imaginaba el futuro del cómic como algo multimedia y con animación y estas cosas que se probaron y no funcionaron cuando llegaron los CD-ROMs y la fiebre del multimedia. Esto lo rechazó el autor, lo rechazó el lector y un cómic era un cómic y no le pongas sonido, ni animaciones, ni otras cosas porque lo estás desvirtuando. Exacto. Y yo creo que nunca hemos imaginado el futuro del cómic como algo muy cambiante, sino que yo creo que en el colectivo, cuando imaginábamos el futuro, imaginábamos un poco donde estamos yendo ahora, que es que quiero que haya más diversidad, quiero que haya más sitios, tal vez que haya más facilidad para crear cómic, que yo creo que es donde nos hemos quedado un poco por el camino, ¿no? Que la autoría es un trabajo muy, muy precario. Y podríamos pensar que hoy día, con el cómic por todos lados, con el cómic siendo la principal fuente de influencia para el mundo del cine, del videojuego, etcétera, los autores deberían ser los reyes del mambo. Y resulta que no es así, ¿no? Que crear un cómic es una tarea hoy día que es una aventura y muy complicada. Yo creo que esa es la pata que más cojea en este futuro, pero yo creo que cuando imaginamos el futuro, imaginamos un poco esto: tener un día del cómic, tener un premio nacional, tener un ministro de Cultura que va a hablar de cómics, tener un profesor que en tu clase te recomienda un cómic. Yo creo que eso para... Dentro de las universidades, Claro. tesis doctorales, Cátedras. novela gráfica. se De está verdad que dando clase. imaginabais eso. Y yo creo que durante mucho tiempo se llegó a imaginar un apocalipsis en el cómic. Bueno, o sea, que lo que queríamos y lo que era el futuro imaginábamos optimista, eran dos cosas distintas. Sí, también puedes Por imaginar que fantasear, desapareciera. porque yo recuerdo, yo puede que no, pero Sí, sí. a mí yo recuerdo en los 80 y 90 que era el apocalipsis, o sea, lo más cercano a Terminator. O sea, Yo cuando empecé en esto preguntaba siempre, es que me decían para alguna mesa, digo, si es para llorar yo no voy, sí, sí. porque vamos. Exacto. Claro. Que creo que es sorprendente. Todo esto es lo que yo creo que no habíamos realmente imaginado, que lo quisiésemos otra cosa, pero imaginado, a mí me parece que imaginamos lo peor. Claro, Es es un que- poquito triste en el fondo, ¿no? Como pero es soñar que- reconocimiento por lo que eres, no lo sé. No, pero es que cuando hablas de que imaginamos el cómic, es que casi ontológicamente el cómic no puede ser más que lo que es. Es decir, si añades imagen, si añades movimientos, pues estás haciendo una cosa muy chula, pero que no es cómic. El cómic, lo propio del cómic es que son imágenes paradas. O sea, que la sensación de movimiento la tienes en tu cabeza. Tú pones una película y estás con el móvil y la película se acaba. El cómic no. O sea, la sensación de movimiento es un invento que tienes tú en la cabeza. Que pasa tiempo entre esta viñeta y esta, eso lo has inventado tú. O sea, lo que tiene el cómic, que hace que sea cómic, es eso. Puede ser en papel o puede ser en una pantalla, pero tiene que ser esa imagen fija y parada. Y cuando se ha intentado hacer otra cosa, habrá sido un experimento muy chulo y se habrá conseguido lo que tú quieras. Pero eso no es por ser ahí un chita del cómic, perdón, porque no es el momento. Pero eso no es un cómic. ¿Qué ideas locas tienen los alumnos que llegan a Escola Joso con tema de medios y transmedia y llevar cosas al cómic que pueden funcionar más o menos? No acabo de entender muy bien la pregunta. Es decir, ¿alguien te ha propuesto, por ejemplo, hacer un cómic pero donde las viñetas sean fragmentos de vídeo y tenga una banda sonora y... Pues no lo sé, es difícil responderte a eso porque sí que es verdad que como alumnos, como estudiantes, pues intentan revolucionar los formatos, pero no he visto nada a estos niveles que tú me cuentas. Me encantaría ver algo así, pero no lo he visto. Supongo que tarde o temprano la evolución del cómic nos llevará a territorios estos soñados, ¿no? Excesivamente imaginarios. Pero Excesivamente, sí, total. sí, porque estamos hablando ya de cosas muy raras. Pero yo estoy más con él. Estoy más con él, con que el cómic no se acaba nunca, pero es lo que es. Pero fíjate que yo lo que me he encontrado mucho a lo largo de mi carrera, cuando hemos colaborado con cineastas, con ilustradores, con gente del mundo de la animación, no todos, pero gran parte de ellos tienen la ambición de crear cómic. Es eso. Y son gente que han tenido muchísimo éxito en sus disciplinas
y que te dicen, yo es que me gustaría escribir un cómic, o escritores, ¿no? Nos ha pasado hace poco con Javier Sierra, que adaptamos un cómic suyo y me decía, Óscar, me encantaría aprender a escribir un cómic original. Bueno, yo con Javier Pérez Andújar, que hice el primer cómic con él, bueno, Javier Pérez Andújar siempre ha tratado los tebeos y al final se decidió conmigo a hacer el designio y está encantadísimo y bueno, ya ha hecho un segundo. O sea, hay gente, como dice Óscar, escritores, etcétera, que dicen voy a intentarlo porque es una lectura apasionante. Y no es fácil, ¿eh? Pero que no se acercan al cómic con la idea disruptiva de voy a hacer algo que no ha hecho nadie. No, es voy a hacer un cómic con dentro de las reglas del cómic y la pureza, entre comillas, del cómic, que tiene unas reglas muy básicas y no necesita más, ¿no? Entonces eso yo creo que es parte de la magia de este lenguaje, que es que no necesitamos mucho más, no hay que hacer inventos. Inventos ya hay cosas multimedia y hay videojuegos y hay series hay de televisión muchos a muy punta pala. feos, ¿eh? O sea, yo me acuerdo de las fotonovelas, eso es un tema. Total. Igual es un más cómic que todo lo que hemos hablado hasta ahora, ¿eh? Ahí lo dejo y no quiero Sí, profundizar. déjalo ahí. Muy bien. A ver, hablemos de pues, las nuevas generaciones de autores, ¿vale? Vosotros, desde vuestra perspectiva, viendo de dónde venimos y a dónde se supone que vamos, ¿qué debería dejar de preocupar a la gente que viene, que llega y que os pide consejo? O sea, ¿cuál es como la preocupación que veis que debería pues, olvidar un poquito para concentrarse en otras cosas? ¿Como lectores o como qué? Como creadores, por ejemplo, tú tienes alumnos que empiezan en esto del cómic, seguro que tienen como una imagen prefijada de lo que es un dibujante y los problemas que lleva consigo. Los alumnos, y en mi escuela en concreto, lo que quieren ser es vivir de esto, o sea, profesionales. Y eso es pánico. Pero no tanto por ellos, sino por sus familias. Siempre digo que el cómic es el único medio, la única profesión a la que todo el mundo que no tiene ni idea de qué va le dice a su hijo que no se dedique a ello. Porque es así. O sea, la mayoría de gente que no entiende de cómic le dice, pero no te dediques a esto que no vas a vivir. En cambio, los que sí trabajamos, pues bueno, sabemos cuáles son los pros y los contras, cómo navegar, y estamos vivos, y trabajamos y vivimos de eso. Algunos mejor, otros no tan bien, pero vivimos de eso. Pero insisto, es el único medio en el que la gente se atreve a denostarlo, a hundirlo sin conocer nada de la profesión. Bueno, me parece que Paco Roca también iba a ser electricista y dijo, lo voy a intentar. Por eso te digo. O sea, hay algunos que contra la familia, contra los amigos, se han decidido y lo han conseguido. Hemos perdido a lo mejor un buen electricista, ¿eh? Un buen electricista. Bueno, déjalo ahí. No hemos perdido un buen electricista. Ahora lo encontramos electricistas. No le insistas, no le insistas. Pero bueno, Paco empezó de diseñador, ilustrador, estuvo mucho tiempo trabajando de publicidad, haciendo alguna ilustración y poco a poco luego fue introduciendo el cómic, pero no entró de chavalín. Yo creo que a los chavales que quieren ser profesionales pues les preocupa poder vivir de eso, es lo que más. Y lo que pasa que generacionalmente le preocupa lo que le preocupan a los demás, al resto de chavales, chicos y chicas que no se dedican que no se van a dedicar al cómic. La inmediatez es lo que más angustia. O sea, el hecho de que cuando sales de una escuela te tienes que poner a trabajar, reivindicar todo lo que has hecho frente a tu familia, a quien te ha pagado, y si te lo has pagado tú, justificar todo el dinero que has puesto en una escuela, en una universidad, donde sea, y que eso te revierta inmediatamente. Eso es lo más difícil, porque todos sabemos que eso pasa pocas veces, de salir de una universidad y ponerte a trabajar y ganarte el dinero, pagarte un piso, un coche y eso. Bueno, quien quiera un coche, pues un coche. Quien no lo quiera, que no se lo pague. Aquí en Barcelona no sé yo. Exacto. Pero eso es lo más complicado, hemos de igualarlos, porque muchas veces decimos que nuestra profesión es mala porque no nos permite eso inmediatamente y no miramos al lado, que les pasa literalmente lo mismo. O sea que vamos a respetarnos y vamos a tratarlo como una profesión más, con nuestros problemas, que son los que le atenazan a cualquier persona que se quiera dedicar a cualquier otra cosa. Cualquier medio cultural o artístico no está exento de este problema, ¿no? Dedicarte a esto y hacer sobre todo lo que te dé la gana es una tarea que es reservada para muy pocos, ¿no? Al final pues vemos mucha gente joven, ¿no? Que quiere dedicarse al cómic, pero quieren hacer la historia que ellos quieren, pero no quieren hacer encargos, no quieren trabajar, yo qué sé, para el mercado norteamericano o hacer según qué tipo de historias, cuando es algo que
se ha hecho siempre y es la vía para ganarte la vida y poco a poco ir luego desarrollando tus propias historias y ganando tu independencia, ¿no? Pero bueno, yo creo que los jóvenes, el mensaje positivo es que estamos en una edad dorada a nivel de contenidos, a nivel de diversidad, que hoy es, yo creo que mucho más fácil que en tus primeros años, Laura, acceder a un editor. 1000 formas de publicar. Tienes el crowdfunding, tienes el mecenazgo, tienes internet, tienes los webtoons, tienes el papel, y hoy día es bastante más fácil, yo creo, entrar en contacto con editoriales y medios de publicación que en otras épocas en las que las revistas te obligaban a escribir un tipo de historias o estabas acotado a un número de páginas y al final eran muy pocos los editores que te podían dar una oportunidad. Entonces hay más oportunidades para acceder, para publicar. No quiero decir que haya más para ganarte la vida, pero al menos como creador, para esa primera pulsión que dices, yo ahora no voy a pensar en pagarme la hipoteca porque voy a vivir con mis padres hasta los 30 y voy a intentar conseguir mi sueño de ser dibujante o guionista. Yo creo que esto hoy día es algo que es más fácil que en otras generaciones como la de Laura. Sin duda, sin duda. Bueno, nosotros cuando empezamos éramos 2 o 3 autoras y era muy difícil, muy difícil. Ahora hay muchas autoras y yo veo que en cuanto a la gente joven se están dando premios nacionales a gente bastante joven, se está leyendo a María Medem, se están leyendo a muchos jóvenes en las diferentes editoriales y que es verdad, el principio es muy difícil, pero es difícil en cualquier profesión. Y yo veo que tienen un gran talento y lo importante es no deprimirse y luchar por lo que tú quieres hacer y lo que quieres editar y el arte al que te quieres dedicar. Fernando, como vendedor de cómics, ¿cómo ha cambiado la gente que entra en tu tienda desde hace 30 años? Pues vamos, es que no te lo creerías. Claro, yo abrí en el 94 en un barrio de Bilbao, que estaba muy cerca de mi casa, por si tenía que salir corriendo. Y claro, y no había ni metro. El Guggenheim estaba en obras, todos nos quejábamos del metro, de que las obras del metro, las obras del Guggenheim, entonces era una mierda que no sabemos para qué servía, para qué podía servir. Era otra época completamente distinta. Y en mi librería, o sea, el público entonces con el de ahora ha cambiado en todo. Es decir, cuando me preguntan, ¿qué público tienes? Te digo, perdona, pues tengo pues sal a la calle, ese es mi público. Antes te podía decir cuál era mi público. Mi público eran tíos de entre 14 y 28. Ese era mi público y se acabó la conversación, ya te lo he dicho. The Big Bang Theory, ¿no? Bueno, es aquí Sí, tenemos un ejemplo. sí. Aquí tenemos un ejemplo, hay de todo. Claro, a ver, la mazmorra del androide de Los Simpson era una parodia, pero estaba basada en hechos reales de esa época. O sea, yo estoy muy orgulloso de mi librería. Yo me he paseado ahora por Norma y digo, joder, qué gustazo, ¿no? O sea, ves público de todo tipo. Yo tengo público de todas las edades, de infantil a jubilados. Cada uno sabe a dónde va y lo que le interesa. Tengo chicos, tengo chicas, tengo público LGTB, tengo público de todo tipo y cada uno y lo bueno no es que tenga ese público, es que eso va retroalimentándose. Tengo ese público porque tengo esos tebeos para ellos y para ellas. ¿Cómo han cambiado entonces tus estanterías? O sea, ¿qué tipo de cómic ha entrado que no hubieras visto nunca en la tienda? Bueno, primero he tenido que triplicar los metros cuadrados para poder meterlo. A ver, claro, yo cuando empecé, al primer día me venían y les decía, llévate Paracuellos, obra maestra. La segunda vez le decía, llévate la primera parte de Maus que coeditaron estos señores con Mario Musnik. Y a la cuarta vez le tenía que dar un Blueberry, que a mí Blueberry me flipa, pero que si él venía con un anagrama debajo del brazo, si venía con Kundera, pues no era lo que quería, pero se me acabaron. Ahora, te guste lo que te guste, si tú eres, cuando viene un cliente, le digo, ¿tú qué te va? Y digo, Van Damme es el rey. Digo, tranquilo, tengo tebeos para ti. Y el que me dice, yo Kusturica, digo, también tengo tebeos para ti. Entonces, claro, eso es muchísimo más sencillo. Eso tiene que ser un gustazo. Yo me organizo, yo he tratado de crear una librería que sea muy incómoda para los libreros y muy cómoda para los lectores. Es decir, los superhéroes están juntos los de Marvel y DC. Dirán, Dios mío, sí. Y yo digo, son de mentira. No existen. Y Superman y Spiderman están juntos, porque si entra la madre de un chico a regalarle un cómic o su novia, no tiene por qué saber que son dos cosas distintas. Y Vértigo no es un concepto. En Vértigo hay cómics de serie negra y hay cómics de fantasía. Los de serie negra los pongo en serie negra y los de fantasía en fantasía. Porque el que se puede llevar 100 balas se puede llevar torpedo. Entonces, claro, eso me dificulta el trabajo. Pero creo que ese es mi problema. Bueno, y además ahora es que hay, público para novela gráfica, que muchos vienen de la literatura y de las librerías de literatura. Hay el tebeo, hay el fanzine, hay el cómic, hay la historieta.
con cada uno con su lector o con su lectora. Entonces, claro, yo creo que la discusión que hay en España desde hace tanto tiempo, que si TVO, que si historieta, esto es cojonudo, porque hay la novela gráfica, hay el TVO, hay el fanzine, hay el cómic, o sea, no es una pelea, es una variedad de estilos y de lectores en el mundo de España. Bueno, solo hace falta ver esta semana, hemos celebrado el GRAF este fin de semana pasado. Ahora estamos en el día del cómic y este fin de semana que viene en la Fabra Coach otra vez tenemos el grapa y tinta de autoedición otra vez. Y bueno, y vamos para el Salón del Cómic, que digo, no nos falta. Sí, no nos y falta. luego el del manga. ¿No? Yo creo que esto de las etiquetas, yo creo que lo hemos superado ya un poco en el sector y ya hemos asumido que son etiquetas que debemos aprovechar en nuestro propio beneficio, ¿no? Y hablar sin tapujos de novela gráfica, sin que nos parezca algo peyorativo para el cómic. O sea, Somos un poco edadistas cuando pensamos en públicos nuevos, en nuevos públicos, porque yo siempre que pienso en nuevos públicos pienso en chavalada, en criaturas, y pienso, quizás estamos dejando de lado, en plan, pues, gente como mi madre, ¿no? Que ha descubierto a María Mede y me está fascinada. ¿Sabes dónde ha entrado mucho público eso? Ahora que se está haciendo en clubs de lectura, en bibliotecas y en librerías. O sea, ha entrado primero por los medios también, ¿no? Pues hoy un premio nacional va, yo qué sé, a la SER y se está media hora hablando, yo qué sé, Teresa Valero y la gente dice, joder, eso me interesa a mí, que soy lectora de serie negra, me gustan los cómics con tintes históricos, o soy de Madrid, lo que me ha escrito Chicote y yo estuve allí. Perfecto. O sea, los medios de comunicación funcionan muy bien en eso. Pero, por ejemplo, ese tipo de acciones, clubs de lectura, yo en casi todos los que he estado hay un público tan variado que nosotros hacemos todas las semanas uno y a mí es de las cosas más enriquecedoras que tengo porque ir a que no, pues tú vas con los prejuicios, crees que hay que saber es tú y todo esto y joder, te desmontan por todos los lados. La gente que ha leído muy poco, la gente que viene de otros medios, la gente que tiene una mirada más limpia. O sea, yo aprendo muchísimo y viene gente de muy distintas partes. y aquí los medios han tenido también mucha influencia, ¿no? Hoy día, cuando vemos que hay una cápsula en el telediario hablando de una novedad de cómic, páginas completas en los periódicos, ¿no? Es ese otro de los futuros que un optimista puede imaginar para el cómic en el año 2026, ¿no? Que hace unas pocas décadas era bastante difícil que un cómic ocupara una página en un diario, que abriera un telediario, y hoy día es más normal y eso nos permite arañar este público, ¿no? Tangencial, que es seguramente buen lector de otro tipo de narrativas y que dice, bueno, pues voy a probar pues eso, el Ala Rota Alta Arriba o el Premio Nacional, que he visto que toca un tema que me interesa, o también los temas que se están tocando hoy día en el cómic, de salud mental y de muchas cosas que hay mucha gente que le interpelan y dicen, oye, pues este tema, a lo mejor yo en una novela, en un ensayo, es muy duro y no me lo trago, pero en un formato cómic, pues a lo mejor sí. Yo creo que la combinación de todo esto que estamos hablando, ¿no? Pues es este caldo que hace que nos ayude a ir arañando lectores. Bueno, y luego la pandemia yo creo que nos ha aportado lectores, porque la enfermedad mental, la ciencia ficción, muchos que se encerraron en casa empezaron a leer cómics y vieron que era una lectura muy interesante. Yo creo que la pandemia, incluso los autores decían, qué bien la pandemia, no me llaman por teléfono, no me molestan, puedo hacer un álbum tranquilamente. Muchos lo dijeron. Bueno, son los que menos notaron la pandemia, ¿no? Se pasan el día en casa dibujando, pues... sí que ayudó a recuperar muchos lectores también, a ganar lectores y a recuperar muchos lectores. 38%, tuvimos que tirar mucho de las estanterías, mucha gente se reconcilió con la lectura de cómic, de literatura, y realmente pues sí ha traído nuevos lectores y luego muchos chavales jóvenes que también se empaparon de muchísimas series de animación en Netflix y las plataformas, que cuando salieron de la pandemia vinieron a las librerías a comprar las colecciones de manga, o sea que fue un cúmulo de ahí de acciones muy positivas para el cómic. El caso del manga fue espectacular y luego también hubo una corriente de afecto, de cariño hacia las librerías, por ejemplo, también, que éramos conscientes de ellas, pero ahí se notó también mucho más. O sea, la verdad es que ese saldremos mejores, que hemos visto que más bien todo lo contrario, sí que podemos ver pequeños destellos en los que sí que se cumplió, aunque la mayoría nos llevamos un chasco. Claro, ahora me gustaría proponeros un juego que yo os he pasado un guión, esto no estaba en el guión para nada, ¿vale? Pero pues como no vale. Estamos hablando de que realmente el cómic del mañana no es un cómic, digamos, formalmente futurista, transmedia, multidimensión, marvelita, me entendéis, ¿vale? Me gustaría mucho proponeros lo siguiente.
Yo voy a pasaros como si fuera el micro, ¿vale? La patata caliente. Y me gustaría mucho que recomendaseis un cómic y respecto al cómic que ha recomendado la persona anterior, dijeseis todo lo contrario. Un cómic que fuera absolutamente lo contrario que el cómic que ha recomendado el compañero. Esto va a ser un impro show, ¿vale? Pero estamos con 4 autoridades del medio. Josep María, yo he hablado de que mi madre está fascinada con María Medem, ¿vale? Pongamos con uno de María Medem, cualquiera. Yo te voy a recomendar, pues esto. ¿Cuál fue el último que sacó? Por culpa de una flor, supongo. Exacto, el de la flor. ¿Y qué tengo que hacer yo? El contrario. El contrario. Jolín, ¿qué es el contrario? No, mira, un cómic que estoy empezando a leer ahora que es Silent Jenny, que es un tomo que acaba de salir hace unos meses y que me parece fascinante también, mundo posapocalíptico, que trata sobre el cambio climático, un poco resultados del cambio climático, que yo aconsejo a todo el mundo. Pues yo me voy a algo más introspectivo, el Impenetrable de Alex Garin, que ha sido nominada a la mejor obra extranjera en el próximo Salón del Cómic. Una obra muy, muy valiente, muy actual en cuanto a que refleja muy bien esta nueva frescura que han aportado las autoras de cómic, que yo creo que no hemos hablado de las autoras y de las lectoras. Autoras siempre ha habido. Pero ahora además hay muchas lectoras, pero muchísimas que no más de todo, y autoras no y también. Por ejemplo, hoy en Madrid, en Sectorial, hacíamos un evento en Madrid hablando de las invisibles, la cantidad de mujeres, autoras y que trabajan en administración y en edición que han pasado totalmente desapercibidas. Y entonces, mujeres en el cómic siempre ha habido, y en las grandes cabeceras de cómic que se han publicado en España a lo largo de la historia. Pero toda esta corriente nueva de autoras de los últimos 15 años, que han traído estas voces diferentes, y Alice Garin yo creo que es una muy buena representante, muy valiente, habla de algo como el vaginismo que no se ha tratado nunca en el mundo del cómic, y desde una perspectiva que te interpela y que realmente te hace pensar que todavía se pueden contar muchas cosas en el cómic. Certifico, y es una súper obra. Wow. Pues yo voy a defender a un autor, Vittorio Giardino, que ha publicado Los Primos Mayer, porque yo creo que también los autores que tienen cierta edad pueden seguir innovando y aportando temas muy importantes. Además, seguramente haremos un álbum los dos juntos, o sea que le apoyo totalmente. Joder, felicidades. Está muy bien eso, ¿eh? Esto es una novedad, Sí. una primicia. Sí. Pues felicidades, Pero yo porque creo trabajar que con es eso, que es Giardino... un estilo que no pasa de moda y que ha seguido al pie del cañón durante muchos años, aparte de que yo apoyo totalmente a María Medem, a Ana Galván, a Carla Berrocal y a todas las grandes autoras de estos momentos. Vale, o sea, Giardino, autor de que acaba de cumplir 80, muy basado en la trama, con un dibujo muy cuidado. Bueno, él viene de la arquitectura. Pues vamos a un autor joven, con un estilo más descuidado, donde lo importante no es la trama. Tenía que irme una chica, pero ya has dicho unas cuantas, pero el cómic que me sale más, que es lo contrario, sería el que he citado antes, el cómic radical de Hitos, que es por buscar el espejo contrario. Totalmente. Que es lo que me has propuesto, o sea... No. Naturalmente no pienso seguir porque es que yo estoy sobrepasada. Ahora mismo te tengo toca la a ti. libreta. Te toca a ti. No, yo he empezado con Medem. Exacto. Pero fijaos, esto me parece fascinante, que realmente la forma de vender el cómic es radicalmente diferente respecto a la obra de la que se está hablando, ¿no? O sea, realmente... A mí me parece que tenemos que también adaptar un poco cómo pensamos en la forma de recomendar, de vender y de hablar del cómic, empezarnos a creer que quizás ni siquiera hace falta decir que es un cómic cuando vendemos una obra. Muy bien. Mirad, chicos, tenemos 5 minutos. Yo no sé si hay algo que os gustaría reivindicar, alguna idea o mito falso sobre el presente del cómic que nos gustaría echar por los suelos. Hemos hablado, por ejemplo, de que se lee mucho más. Se publica también muchísimo. ¿Estamos publicando quizás demasiado ahora mismo? ¿Cómo lo veis esto? Depende de quién te conteste. Vale. Yo creo que para el lector nunca es suficiente.
Para el librero, aunque el librero se queja, yo creo que siempre está bien que otro arriesgue su dinero y publique, y nadie obliga a los libreros a comprar todo. Desde la perspectiva del autor te dirá que, bueno, el que ya está publicando te dirá que, hombre, que hay demasiados, y el que no está publicando dirá que faltan, porque él quiere publicar también. Entonces yo creo que intento ser optimista y pensar que haya mucho. El mercado del cómic y del libro es muy democrático, en el sentido de que si algo no vende y no funciona, no va a permanecer en la librería, y el editor que se equivoque mucho tampoco va a permanecer mucho tiempo. O sea que yo creo que estamos obligados a trabajar con sentido común. Pero hay mucho de todo. Hay muchas películas, hay mucha música, hay muchas series. Es inevitable hoy día, hay mucho de todo. Pero pensando en tiempos pasados, yo me alegro de que haya tanto y que haya tanta diversidad. Porque cuando no la hemos tenido, nos hemos quejado mucho de lo contrario. Yo añadiría que no solamente se edite tanto, sino que se produzca tanto. O sea, producir, que no es lo mismo que editar. Yo creo que puede que mire barra para casa, pero es así. Creo que necesitamos producir más, mejor. Ya se produce bien, no me quejo de eso, pero sí que aumentarlo sería muy importante para la cantidad de autores, sobre todo a nivel nacional, la cantidad de autores que hay aquí, que hay muchos. Si hemos producido algo en nuestro país de autores, nos salen autores por todas partes, y de una calidad extrema, lo hemos hablado antes, que son elogiados en el mundo entero, pues conseguir, que ya se están haciendo muchos pasos, pero conseguir producir más aquí en nuestro país para autores nacionales. Producir para ti es editar. No, editar no, producir. No, producir. O sea, hacer una producción propia. No, editar, puedes editar un cómic de agencia comprado fuera. Bueno, ahí se dice que hay 5.000 títulos nuevos al año, que es una barbaridad, pero yo por lo que he leído en Francia hay una sobreproducción y edición, y va a la baja la venta, que no es lo mismo en España. O sea, si comparamos el país más importante en el cómic de Europa, que es Francia, que también tiene un montón de superproducción y superedición, si nos comparamos, y además que ellos tienen mucho mejor la situación económica, los autores y de publicación, están teniendo ellos una baja en lectores mucho mayor que en España. Sí, pero de todas maneras creo que es distinto. O sea, yo intento no compararme ni con Japón, ni con Estados Unidos, ni con el mercado franco-belga, porque es como decir, hay 3 industrias en el mundo, 3. O sea, no hay 5, hay 3 industrias del cómic en el mundo. Y si nos comparamos con las 3, decimos, estamos peor. Y digo, pues yo no voy a meterme en las cosas sociológicas si viene de que hasta que no murió Franco no tuvimos capacidad de desarrollar. Eso es otra discusión y la podemos tener en otro momento. Pero la cuestión es que no tenemos una industria, las industrias son esas 3. Entonces, ¿dónde estamos ahora? Pues tiene mucha razón, falta producción. Pero lo que falta en realidad no es producción, es ventas. Porque el problema es ese, es que, por ejemplo, miras otros mercados culturales, miras la literatura, miras la música, incluso miras el cine, y entre los 20 grandes bombazos del año hay obras de producción nacional. En el cómic nos pasa menos, nos cuesta mucho meter que la mitad de los cómics más vendidos, que lo que consume el lector, lo que consume un consumidor de música, hay mucha música nacional. Lo consume un lector, hay muchos libros nacionales. Lo consume un consumidor de cómic nacional, no es tanto cómic nacional, producido nacional. ¿Quién tiene la culpa de eso? Bueno, sí lo sé, todos. Lo tienen los autores, que no han hecho cómics que lo logren, lo tienen los editores, que no han logrado colocarlos bien, lo tienen las librerías, que no han vendido eso o han promocionado otra cosa, lo tienen los medios, lo tenemos todos y no lo tiene nadie. Eso por una parte. Y luego, por otra parte, los que venden. Yo estoy con Óscar en que las cosas han cambiado muchísimo. Cuando yo empecé, el cómic salía en el suplemento juvenil, ahora sale en el de cultura. Eso es un cambio. Y sale de vez en cuando en televisión, pero ¿cuántos minutos del telediario tiene el cómic y cuántos tiene el cine, cuántos tiene la música? O sea, como venimos de tan abajo, estamos muy contentos. Como es, te han echado ahí un sugus, de joder, un sugus está súper bien, pero yo quiero un filete. Entonces, claro, gran titular. O sea, es que nos falta mucho. Que merecemos un filete. Estamos muy contentos porque veníamos de tan abajo, que, joder, el chiquillo está contento. Digo, pues el chiquillo no está contento. El chiquillo quiere más. Oye, chiquillo, aquí no hemos venido a llorar. Vamos a hacer una carta a los reyes, si os parece. Así, en plan, última ronda. Un deseo para el cómic de mañana. Uno solo. Que el cómic de producción propia venda muchísimo más, muchísimo más. Y para eso
No vale solo con pedirlo, tenemos que hacer todos mucho. Que exista una industria fuerte del cómic en España, de manera que se puedan mantener los autores, los editores y estén contentos los lectores. Los lectores, sobre todo, más lectores. Al final los lectores son la clave para vender más, para que haya una industria más fuerte, y tenemos un mercado que estimamos que es 10 veces más pequeño que el mercado francés, ¿no? Entonces, lo que estamos pidiendo al Ministerio de Cultura, a las instituciones, es el apoyo al cómic, la visibilidad. El Día del Cómic es un guante que recogieron y dijeron es una forma de daros visibilidad, y es el camino que yo vislumbro el futuro de esa manera, es decir, necesitamos más lectores, si no, no podemos producir. Que el dibujante, el autor español, guionista también, pueda sobrevivir. Eso pasa, sí, de producir aquí. Y eso pasa por muchas de las cosas que acabas de decir. Porque el Estado se lo crea. La cultura en Europa suele estar subvencionada. Por entidades, por los Estados. Siempre ha sido así. Siempre el cine, el teatro, todo. Pues que haya todavía más subvención. Ya lo estáis consiguiendo en la sectorial, que creo que es lo mejor. Es mi opinión, es lo mejor que habéis hecho con la sectorial. Que jamás. nosotros no aspiramos a un modelo de cómic subvencionado, pero decimos, oye, si estamos subvencionando, como tú has dicho, la literatura, el cine, el teatro y todo, ¿qué pasa con el cómic? Pero el cómic, como nunca se ha quejado, como nunca ha levantado la voz y siempre hemos estado de espaldas a las instituciones, nunca nos han dado nada, ¿no? Hasta que se ha empezado a pedir. Yo entiendo que una industria fuerte, todos la querríamos, que la editorial no necesitase el Estado para producir un cómic, pagarle bien al autor, y bueno, en fin, lo que todos sabemos, ¿no? Pero si es así y no se rasgan las vestiduras ni en el cine, ni en el teatro, ni en ningún lado, pues caray, pues hagámoslo, subvencionemos, ¿por qué no? Yo creo que tenéis una lista de la compra a mano. Os las han dado estas autoridades que tengo a mi lado. Ahora mismo tenéis también unos deberes, y es plantaros en la tienda que hay aquí al lado y coger uno de los 4 cómics que han recomendado estas personas. Dicho esto, os quiero agradecer muchísimo esta mesa. Yo, la verdad es que he rejuvenecido unos cuantos años. No sé si lo veis. ¿Esto? Patas de gallo, ¿todo bien? Fernando, Laura, Óscar, Josep María, por favor, dadles un tremendo aplauso. Muchísimas gracias. Los valientes son ellos, los buenos son ellos que han venido aquí. Ellos sí que son los buenos. Sí, el mérito es de ellos, de venir a aguantarnos, y bueno, que terminéis de disfrutar este gran día.